Y volvemos a ocuparnos del caso de Facundo Astudillo Castro porque en el día de hoy declara su mamá, Cristina Castro. Fero Soriano, buenos días. Buen día, Maru. Sí, efectivamente, está declarando en este momento Cristina Castro. Te voy a dar un dato que te va a llamar la atención, por lo menos a mí me llamó mucho la atención esta mañana cuando empecé a chequear. Es la primera vez que Cristina Castro declara como testigo en la causa por la desaparición forzada de su hijo. La primera vez. Es realmente insólito. La única vez que había declarado, declaró ante la comisaría y después no volvió a declarar ante la justicia federal que investiga, insisto, la desaparición forzada, ahora seguida de muerte de su propio hijo. Estaba leyendo, se están deteniendo mucho en este objeto hallado, en este calabozo, ¿no? Estamos hablando de la sandía de madera con la vaquita de San Antonio adentro, que es un regalo que le había realizado la abuela a Facundo y a su hermano. Sí, es un objeto que compraron, según me contó Cristina cuando la vi hace 2 o 3 semanas. Habían comprado en un viaje, todos ahí, la abuela, viajaron juntos y les compró unos regalitos. Es importante esa declaración, entre muchas de las cosas que puede llegar a decir Cristina, porque de hecho es ella quien puede confirmar o no que ese objeto era de su hijo, ¿no? Más allá de las pericias que se están haciendo sobre ese objeto, que además, desde que desapareció Facundo hasta que encontraron este objeto, pasaron 70 y pico de días, es decir, es muy difícil encontrar algún rastro que oriente la investigación en ese objeto, pero sí es uno de los aspectos más importantes que va a aportar Cristina Castro, insisto, en su primera declaración testimonial como testigo ante los fiscales Andrés Heim y Horacio Asolín. No va a estar el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez porque la propia Cristina Castro pidió que no esté este fiscal, el fiscal original de la causa federal. Sí, que Cristina siente, le viene metiendo un poco de palos en la rueda desde que arrancó toda esta historia, ¿no? Cristina o sus abogados sienten que Ulpiano Martínez no investigó con la celeridad y el enfoque que tendría que haber investigado. Ellos creen que este fiscal federal de Bahía Blanca, digamos que dividió la causa en un 50 y un 50, ¿no? Entre la desaparición forzada, que es la verdadera calificación del delito que se investiga, y un posible accidente u otra situación de otra índole que incluso podría incluir el suicidio. Que no implica a la policía bonaerense. Que no implica, o que por lo menos no implica a la policía bonaerense de Mayor Buratovich o de Teniente Origone, ¿no? Porque hasta ahí sabemos. Si efectivamente, esto venimos hablando hace un montón, supongamos que el testimonio de esta mujer, la testigo H, que dice que lo dejó en la vía y la ruta 3, es verdad, a partir de ahí ya no sabemos lo que pasó. Se puede haber muerto, pudo haber cometido un suicidio o pudo haberlo matado otra persona o otro policía, ¿no? Esto se va a conocer cuando tengamos los resultados de la operación de autopsia, ¿no? Sí, hay cosas que se van a saber y cosas que no. La verdad es que la autopsia puede decir las circunstancias en las que murió, dónde murió y las causas con suerte, ¿no? Las causas de la muerte con suerte. Lo que no va a poder decir es quién lo mató o de qué forma, ¿no? Eso habría que ver, justamente por lo que venimos explicando, que falta en el cuerpo que se encontró debido a la cantidad de días que pasaron, más de 100, falta material orgánico, es decir, faltan las vísceras y la piel, que es muy importante a la hora del análisis forense sobre un cadáver. Cristina Castro está declarando por videoconferencia desde su casa en el pueblo de Pedro Luro, como te decía antes, 2 de los 3 fiscales, Gen, que es de la Procubin, la Fiscalía de Violencia Institucional, y Horacio Asolín, que es especialista en ciberdelito y además es de alguna manera el jefe de Ulpiano Martínez, porque es fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. Es importante la declaración de Cristina ahora, pero era más importante antes porque además ella puede brindar un contexto, digamos, social, lo que se dice ambiental, social, de Facundo y la vida de Facundo para investigar un poco cuáles eran las circunstancias que lo llevaron a él a caminar 120 kilómetros en el medio del aislamiento, para reencontrarse con su exnovia, la relación con su exnovia, la vida que Facundo había tenido en Bahía Blanca, la vida que tenía en Pedro Luro, es decir, la relación que podía tener con los policías de su propio pueblo. Recordemos que estamos hablando de lugares muy pequeños donde la gente se conoce. Las policías implicadas tenían más o menos la edad de Facundo, tienen la edad que tenía Facundo cuando murió. Facundo murió a los 22 años, poquito antes de cumplir 23. Es muy importante la declaración de Cristina Castro
Y llamativamente es la primera vez que declara, ¿no? Con su hijo ya muerto, sin poder de alguna manera resolver algunas cuestiones, ya indefectiblemente. La causa va a seguir, se esperaba que declare esta semana también Dayana, la exnovia de Facundo, esa declaración... Y dos hermanos de ella, hermanos, ¿no? de ella y también amigos. Esa declaración fue postergada sin fecha, no conocemos las razones, y también... La causa, como te contaba la semana pasada, de alguna manera, con la inclusión de estos dos fiscales, que también fue un reclamo del propio Ulpiano Martínez, que se incluyera a estos dos fiscales nuevos, va a tener ciertos giros importantes en relación con cómo se investiga y quiénes investigan. La Policía Federal va a dejar de tener un rol protagónico en el curso de acción de las investigaciones y de los análisis de los datos conseguidos, y ahora de eso se va a encargar el Ministerio Público Fiscal, que depende de Eduardo Casal, diferentes áreas de relación con el análisis de datos y la asistencia de las víctimas. Es decir, Ulpiano Martínez le había dado demasiado protagonismo a la Policía Federal a juicio del Ministerio Público, ¿se entiende? De sus propios jefes. Y esto se entiende un poco porque lo que interpretan en la justicia es que podía, o en el Ministerio Público, es que podía haber cierta... no digamos connivencia, pero sí cierta endogamia, ¿no? Cierto parentesco de camaradería entre los policías federales y los policías bonaerenses de una zona tan pequeña como es Bahía Blanca, ¿no? Vamos a ver qué sabemos de la declaración de Cristina. Sí, hay que ver qué trasciende, si es que trasciende algo. Qué cuenta y qué implica eso para la investigación. Como vos decías recién, por ahora... Lo que se nos viene de acá a fin de mes, lo más importante es el informe unificado del equipo de Argentino de Antropología Forense sobre los 15 peritos en relación con la autopsia al cuerpo de Facundo, que lamentablemente apareció muerto el 15 de agosto pasado en el estuario de Bahía Blanca. Fernando Soriano, Fero, muchas gracias, Por favor, como María. siempre.